Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. Hoy, como ya les adelantaba, tenemos un plato fuerte, una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y abran bien los oídos, porque la protagonista del día es nada más y nada menos que Hande Erçel. Sí, la mismísima, la que nos robó el corazón como Eda YLDZ en Senkalkapm. Hoy nos adentraremos en el laberinto de emociones que rodeó su relación con Kerem Bürsin, una historia que capturó la atención del mundo entero y que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero no se trata de un simple recuento de los hechos. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Hande, quien por primera vez ha roto su silencio y ha compartido su perspectiva sobre lo que realmente sucedió. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, confesiones inesperadas y una mirada honesta a los desafíos que enfrentan las celebridades cuando su vida personal se convierte en un espectáculo público. Porque sí, mis chismosos, Hande Erçel ha admitido que Kerem tenía razón. ¿Razón sobre qué? Sobre la presión mediática, sobre la voracidad de los fans, sobre la dificultad de mantener una relación auténtica cuando estás bajo el microscopio de todo el mundo. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de emociones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita. Con cada like, cada comentario y cada suscripción, nos ayudan a seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más relevantes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es nuestro combustible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a desmenuzar cada detalle de la entrevista que Hande Erçel ha concedido a una prestigiosa revista turca, una entrevista que ha sacudido los cimientos de la Hande Kerem manía y que ha dejado a muchos fans con el corazón en un puño. Como todos sabemos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue un fenómeno cultural, una explosión de amor y química que traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se conocieron en Senkalkapm, la magia fue palpable. La tensión, la complicidad, la atracción, todo era tan real, tan intenso, que era imposible no dejarse llevar por la historia. Y como suele suceder en estos casos, la ficción terminó por imitar a la realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y entusiasmo entre sus fans. Parecía que estábamos ante una pareja de ensueño, una pareja destinada a estar junta para siempre. Viajes románticos a lugares paradisíacos, fotografías adorables en redes sociales, mensajes de amor que nos hacían suspirar, todo parecía perfecto. La Hande Kerem manía se extendió por todo el mundo, generando una legión de seguidores que vivían y respiraban por la pareja. Se crearon cuentas de fans dedicadas a documentar cada paso que daban, se organizaron eventos para celebrar su amor, se escribieron historias de ficción inspiradas en su romance. Pero como sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Y después de un tiempo, la magia comenzó a desvanecerse. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre posibles infidelidades, las noticias sobre supuestas discusiones, comenzaron a empañar la imagen perfecta que la pareja había proyectado. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El shock fue generalizado. Muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, en cambio, se sintieron traicionados y decepcionados. Las razones de la ruptura fueron objeto de todo tipo de especulaciones. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de presiones profesionales, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Pero la verdad es que durante mucho tiempo, ambos actores guardaron silencio sobre el tema, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Kerem, quizás un poco más abierto que Hande, dejó entrever en algunas entrevistas que la presión mediática había sido un factor importante en el deterioro de la relación. Mencionó la dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde cada paso que daban era analizado y criticado. Hande, por su parte, se mantuvo más reservada, alimentando aún más el misterio que rodeaba la ruptura. Pero ahora, finalmente, tenemos la oportunidad de escuchar su voz. En la entrevista que ha concedido a la revista turca, Hande Erçel ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem y las razones que la llevaron a su fin. Y lo que ha dicho ha dejado a todos boquiabiertos. Según Hande, la presión mediática fue efectivamente un factor determinante en la ruptura.
Pero no solo la presión de los medios, sino también la presión de los fans. La intensidad con la que la gente vivía su relación, la constante demanda de información, la creación de expectativas altísimas, todo eso, según Ande, terminó por asfixiarlos. Ande ha admitido que Kerem siempre fue más consciente de este problema que ella. Él desde el principio intentó proteger su relación de la mirada pública, manteniendo un perfil más bajo y tratando de establecer límites claros. Ande, en cambio, quizás por su juventud o por su personalidad más extrovertida, se dejó llevar más por la ola mediática, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y alimentando, sin quererlo, la obsesión de los fans. Kerem tenía razón, ha confesado Ande en la entrevista. Él siempre me decía que debíamos proteger nuestra relación, que debíamos mantenerla alejada del ruido exterior. Yo no lo entendía del todo. Pensaba que era parte del juego, que era algo que venía con la fama. Pero él tenía razón. La presión nos consumió. Ande ha explicado que la constante atención mediática les impedía vivir su relación de forma natural. No podían salir a cenar sin ser acosados por los paparazzi, no podían tener una conversación privada sin que alguien los estuviera escuchando, no podían simplemente ser ellos mismos sin sentir la presión de tener que complacer a los fans. Además, Ande ha reconocido que la idealización de su relación por parte del público también fue un factor importante. Los fans proyectaban en ellos sus propias fantasías románticas, esperando que fueran perfectos, que nunca discutieran, que siempre estuvieran felices. Esta expectativa irreal terminó por crear una presión enorme sobre la pareja. Ande ha confesado que en muchas ocasiones se sentía obligada a mostrar una imagen de felicidad que no era del todo real. No quería decepcionar a los fans, pero al mismo tiempo se sentía atrapada en una jaula de cristal. La actriz relata que en muchas ocasiones prefería quedarse en casa antes de tener que enfrentarse a una avalancha de flashes y preguntas incómodas. La espontaneidad de su relación se vio comprometida, y cada gesto, cada mirada, era interpretado y analizado hasta la saciedad. La actriz también revela que las redes sociales, que en un principio fueron una herramienta para conectar con sus fans, se convirtieron en un arma de doble filo. Cada publicación era escudriñada al milímetro, y cualquier cambio en su rutina era motivo de especulación. Ande confiesa que llegó un punto en que sentía que no podía ser ella misma, que tenía que medir cada palabra y cada acción para evitar alimentar los rumores y las críticas. Ande ha admitido que Kerem siempre fue muy honesto con ella sobre este tema. Él le expresaba su preocupación por la presión mediática y le pedía que fueran más cuidadosos con su exposición pública. Pero Ande en aquel momento no era capaz de entenderlo completamente. Quizás su juventud y su entusiasmo por compartir su felicidad con el mundo la cegaron ante los peligros de la fama. Ahora lo veo claro, ha dicho Ande en la entrevista. Kerem siempre fue más maduro que yo en ese sentido. Él entendía mejor los peligros de la fama y cómo podía afectar nuestra relación. Yo era más ingenua, más impulsiva. Y al final, pagamos las consecuencias. La confesión de Ande ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans han expresado su sorpresa al escucharla hablar tan abiertamente sobre el tema. Algunos han lamentado que la presión mediática haya sido la causa de la ruptura, mientras que otros han elogiado su valentía por romper su silencio y compartir su verdad. Algunos incluso han especulado sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro, alimentando la esperanza de que Ande y Kerem puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. Sin embargo, Ande ha sido clara en este punto. Ha afirmado que aunque guarda un gran cariño y respeto por Kerem, no cree que una reconciliación sea posible. Ha explicado que ambos han seguido caminos diferentes y que han aprendido mucho de la experiencia. Ande subraya que a pesar de la ruptura, valora el tiempo que compartió con Kerem y que guarda recuerdos muy bonitos de su relación. Sin embargo, también reconoce que ambos necesitaban espacio para crecer y desarrollarse individualmente. Aprendimos mucho de nuestra relación, ha dicho Ande. Aprendimos sobre nosotros mismos, sobre nuestros límites, sobre la importancia de proteger nuestra privacidad. No me arrepiento de nada, pero creo que es importante ser honestos con nosotros mismos y aceptar que a veces las cosas no funcionan. La confesión de Ande Ercel es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Es un recordatorio de que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Es importante recordar que detrás de las fotos de Instagram, de los vídeos de TikTok y de las entrevistas en televisión,
hay personas que están viviendo sus vidas, con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. Y que a veces la presión de tener que complacer a un público masivo puede ser demasiado grande para soportar. La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es una historia de amor que terminó, en parte, por la presión mediática. Pero también es una historia de aprendizaje, de crecimiento personal y de honestidad. Y es un recordatorio de que al final del día, lo más importante es ser fiel a uno mismo y proteger lo que realmente importa. Anne ha cerrado la entrevista con un mensaje de agradecimiento a sus fans, pidiéndoles que respeten su privacidad y que les permitan seguir adelante con sus vidas. También ha expresado su deseo de que su experiencia sirva como ejemplo para otras celebridades, animándolas a proteger sus relaciones y a no dejarse llevar por la vorágine de la fama. Y bien, mis chismosos, ¿qué les ha parecido esta confesión de Anne Ercel? ¿Creen que la presión mediática fue realmente la principal causa de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? ¿Creen que Kerem Bürsin actuó de manera correcta al intentar proteger la relación? ¿O creen que Anne Ercel tenía derecho a compartir su felicidad con el mundo? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer su opinión. Recapitulando un poco, hoy hemos desenterrado la verdad detrás de la separación de Anne Ercel y Kerem Bürsin, con una confesión impactante de Anne, donde admite que Kerem tenía razón sobre la presión mediática. Vimos cómo la fama, la idealización y la constante atención afectaron su relación, llevándolos por caminos separados. Una historia de amor que nos enseña sobre la importancia de la privacidad y el respeto, incluso en el mundo del espectáculo. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme hoy en este viaje de chismes y confesiones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más salseo turco en camino. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero.